Dios te bendice en este día. Espero te encuentres bien. Y hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Ya hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 5. Y vamos a regresarnos un poquito a Hechos capítulo 4 para entender Hechos 5 y podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice así la bendita palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar. Amado Jesús, te doy muchísimas gracias, Padre, este día, Señor Jesús. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor Jesús. Gracias porque nos colmas con todas tus bendiciones, porque nos sacias, Dios, de todo el bien de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites, Dios, tener salud, tener fuerzas. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Muchas gracias por tu presencia, Señor Jesús. Muchas gracias por todas las cosas buenas con las que nos has rodeado, Señor Jesús. Porque aunque estamos en una situación de crisis, nada nos falta, Señor Jesús. Tenemos alimento, Señor Jesús, y estamos felices con nuestras familias, bendito Dios. Muchas gracias por este tiempo, Dios. Padre, que lo tomamos como un descanso, como unas vacaciones, Señor Jesús. Gracias, estamos muy contentos, muy felices, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahora, Padre, nos disponemos a estudiar tu palabra y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe para entenderla. Padre, para que podamos profundizar en ella, Dios, y podamos sacar, Señor, los tesoros escondidos, bendito Dios. Padre, los tesoros, bendito Dios, profundos que están en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias, Dios. Amén. Pues leíamos en Hechos capítulo 4 cómo todos los que habían creído, dice la palabra de Dios, que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice que si alguien tenía heredades, dice que las vendían y traían el precio a los apóstoles. No era por exigencia, no era una situación obligatoria. Ellos lo hacían porque nacía de su corazón. Ellos habían entendido que era muy importante que la iglesia tuviese lo necesario para seguir creciendo. Y los apóstoles que andaban predicando, que habían dejado sus trabajos, necesitaban comer y necesitaban mantener a sus familias. Y entonces la iglesia los apoyaba de esta manera. Apoyaban las misiones. Realmente se había levantado una obra misionera muy grande. Y Dios ponía esas cosas en el corazón de las personas. El dar para bendecir la obra de Dios, para que la obra de Dios siguiera creciendo. Y vemos aquí en el versículo 36 de Hechos 4, que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad y dice que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí ya pasando a Hechos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, vemos otra historia que también se trata de dar y también se trata de vender las propiedades y también se trata de traer el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que estos hombres no hicieron lo correcto. ¿Quiénes? Ananías y Zafira. Vamos a leer la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dice, este hombre, 5:2, este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, versículo 3, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo? Otra versión de la palabra de Dios, la versión 1960, dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón, dominara tu corazón, te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías cayó muerto y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron unos jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que llevaron a enterrar a tu esposo, ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron esas cosas se llenaron de miedo. Vemos aquí en Hechos capítulo 5 esa historia de Ananías y Zafira. Cómo ellos tenían esa heredad. Seguramente tenían ellos en su corazón el deseo de vender el terreno y de entregar todo el dinero. Pero ¿qué pensamientos habrán pasado por sus corazones que dijeron, mira, vamos a entregar la mitad del dinero y vamos a quedarnos la otra mitad y vamos a decir que vendimos la propiedad en esa cantidad? Reflexionaba yo sobre esa parte de la escritura y me preguntaba, ¿por qué hicieron eso? ¿Hubo codicia en sus corazones? ¿Será que al final dijeron, es mucho dinero para los apóstoles? ¿Por qué les vamos a dar todo el dinero si era nuestra propiedad? ¿Por qué les tenemos que dar el dinero? ¿O será que, como veían que toda la gente hacía estas cosas, ellos simplemente no se querían quedar atrás y querían que la gente dijera, oye, Ananías y Zafira también
también están dando dinero y también ayudan a la obra de Dios. Tal vez querían que los reconocieran. Ellos no se querían quedar atrás. Lo cierto es que aquí la palabra de Dios dice que Pedro le preguntó a Ananías, le dijo: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás dominara tu corazón? Y meditaba yo en esa escritura de: ¿por qué dejas que Satanás te domine? ¿O por qué dejas que Satanás llene tu corazón? ¿Usted ha sentido celos alguna vez? ¿Usted ha sentido envidia alguna vez? ¿Ha sentido ira? Y usted percibe que esos sentimientos, que esos pensamientos están saliendo de su corazón. Porque la Biblia dice que los malos deseos y los malos pensamientos, todas esas cosas vienen de corazón. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 19 dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Si nosotros sentimos celos, es porque eso hay en nuestro corazón. Si sentimos envidia, es porque esa envidia ya está en nuestro corazón. Si tenemos amargura en nuestro corazón, no es porque entró en algún momento así de la nada. Simplemente que esa amargura ya la tenemos arraigada, ya la tenemos sembrada en nuestro corazón, en nuestro interior. Esta codicia que tenía Ananías y Zafira, ya la tenían en su corazón. Por eso es que cuando las personas hacen algo, pero su corazón está cargado de lo malo, su corazón está cargado de malos pensamientos, de homicidios, de adulterios, de fornicaciones, de robos, de falsos testimonios, todo lo que las personas hagan va a ser de continuo hacia lo malo. Cuando una persona se decide a iniciar una relación, a compartir su vida con alguien más, puede tener los mejores deseos, puede sentir que ama mucho a esa persona, que lo quiere mucho, puede anhelar la felicidad y tener una familia feliz. Pero si su corazón está lleno de celos, lleno de ira, lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de malos pensamientos, y su corazón ya está lleno de lo malo, lo que esa persona quiera emprender no va a funcionar. Por eso es que aquí en la Biblia vemos cómo Ananías y Zafira al principio se proponen hacer una obra buena, pero terminan haciendo lo malo. Y Pedro le dice: ¿acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay muchos cristianos que están haciendo cosas malas y solamente se esconden de la gente que no los vean, se esconden de su esposa, se esconden de sus hijos, se esconden de su familia. Otras personas están haciendo en sus trabajos, les están robando a sus jefes. Hay hijos que les roban a sus padres en sus negocios. Hay hijos que les roban a sus papás en sus casas, que les sustraen el dinero. Y eso solamente puede venir de un corazón malo. Y tarde que temprano, esas personas que actúan de esta manera lo van a pagar. Tarde que temprano, esas personas van a pagar las consecuencias de sus actos. Versículo 5. Al oír esto, Ananías cayó muerto
Y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Entonces vinieron los jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Versículo 7. Unas 3 horas después entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Y Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Vemos aquí como esa pareja, este matrimonio, tenían su corazón contaminado. Y si tenían hijos, no dudo que también sus hijos tuviesen el corazón contaminado. También su esposa Zafira había dejado llenar su corazón de codicia, de mentira. Satanás había dominado su corazón. Cuando una persona deja llenar su corazón de lo malo, automáticamente le está dando dominio a Satanás. Y te vuelvo a preguntar, ¿tú has sentido celos? ¿Has sentido ira? ¿Has sentido envidia? ¿Has sentido codicia? ¿Has tenido malos pensamientos? Es bien importante que nosotros nos humillemos delante de Dios y que clamemos al Señor y le supliquemos a Dios que Él quite de nuestro corazón todos esos malos pensamientos. Y es bien importante que empecemos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Es bien importante que dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios, porque cuando nos sentamos a estudiar la palabra de Dios y empezamos a ver estas cosas y Dios nos revela, Dios nos hace saber, a ver, Armando, ¿tú has sentido celos? ¿Tú has sentido codicia? ¿Tú has dejado llenar tu corazón de malos pensamientos? Mira cómo vas a acabar. Y entonces en ese momento uno le pide perdón a Dios, se humilla delante de Dios, dobla sus rodillas y le dice uno a Dios, Señor, perdóname, yo no quiero acabar como Ananías y Zafira. No quiero que mi esposa termine como Ananías y Zafira. No quiero que mi familia termine como Ananías y Zafira. No quiero, Señor, que las personas que me rodean, que las personas que me escuchan terminen como Ananías y Zafira. Padre, no quiero construir algo y que se derribe como la Torre de Babel. Años de construir, años edificando una torre, un gran edificio, edificando un matrimonio, edificando toda una vida, edificando tu futuro. Pero edificando sobre qué cimientos, edificando sobre la arena, porque todos los malos pensamientos, la avaricia, los homicidios, los celos, las fornicaciones, todos los adulterios, todo eso es edificar sobre la arena. Por ejemplo, hay jóvenes que no se quieren casar y que solamente quieren vivir en unión libre. Están edificando sobre la arena. Les gana la pasión, les ganan los deseos sexuales y lo único que quieren es ya estar con una persona y vivir con esa persona y tener relaciones. Pero lo que mal empieza, mal termina. Esa relación no fue fundamentada sobre el amor, sino fue fundamentada sobre los malos pensamientos. Y dice aquí la palabra de Dios, después de que Zafira le respondió a Pedro y también mintió, Pedro le dijo en el Hechos capítulo 5 versículo 9, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. Pedro le dice, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Muchas veces arrastramos a las personas que más queremos a hacer cosas malas. Por ejemplo, a defraudar a Hacienda. Nos ponemos de acuerdo para defraudar a personas.
nos ponemos de acuerdo para no pagar los impuestos que tenemos que pagar. Nos ponemos de acuerdo para hacer cosas malas. Y el final, pues lógicamente va a ser muy trágico. Porque le dice, ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. Y en ese mismo instante, Hechos capítulo 10, Safira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia y todos los que supieron esas cosas se llenaron de miedo. Exacto. Dice, todos los que supieron de esas cosas se llenaron de miedo. Y nosotros también deberíamos de temer de esas cosas para que no nos pase lo mismo. Y estaba pensando saltarme esa parte y estudiar otras cosas. Pero le preguntaba al Espíritu Santo, Señor, ¿por qué está ese mensaje en Hechos capítulo 5? No parece ser una palabra muy alentadora. Y yo creo que el Espíritu de Dios me hacía entender que esa historia está ahí. Porque si una persona tiene un corazón malo, no va a poder ser llena del Espíritu Santo. Y lo que estamos estudiando ahorita es cómo los apóstoles, cómo toda la gente que iba creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que le iban entregando su vida a Dios, eran llenos del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia estaba creciendo. Y ya no eran cientos, ya eran miles. Y la iglesia iba aumentando. Entonces va a haber crecimiento en la obra de Dios. Va a haber crecimiento en tu familia. Pero si hay un corazón malo, la obra de Dios no va a poder crecer. Estudiábamos en los capítulos anteriores del libro de los Hechos cómo es que las autoridades, los gobernadores, todos estos querían callar a Pedro y a los apóstoles. Querían que no hablaran más acerca del Señor Jesucristo. Pero cómo estos apóstoles respondían a través del Espíritu Santo, decían, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por más que los encarcelaban y los amenazaban para que dejaran de hablar acerca del Señor Jesucristo, se seguían haciendo milagros, se seguían haciendo maravillas y prodigios. Porque los hombres no pueden detener la obra de Dios. Es decir, autoridades externas no van a poder detener el mover del Espíritu Santo. Pero nosotros mismos, desde nuestro interior, sí podemos detener el mover del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, por eso está esta historia aquí. Porque en los capítulos siguientes que vamos a estudiar, vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Pero va a haber gente que no va a ser parte de ese movimiento. Va a haber gente que no va a ser parte de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque tienen un corazón malo. Y creo que es muy importante en esta misma hora humillarnos delante de Dios y confesarnos delante de Él. Confesar todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades y ponernos a cuentas si nosotros tenemos en nuestro corazón maldad. Si tú eres un joven y estás teniendo relaciones fuera del matrimonio, pídele perdón a Dios y apártate de lo que estás haciendo. Porque no solamente no podrás recibir el Espíritu Santo, porque tu final puede ser trágico.
aquí al principio, en Hechos capítulo 5, en otra versión, en la versión 1960 de Reina Valera, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué tentaste al Espíritu del Señor? Y eso pasa cuando nosotros ya conocemos a Dios y andamos haciendo cosas malas. Estamos tentando al Espíritu de Dios. Decimos: es que yo soy salvo por gracia. Yo me salvo por gracia. No importa los pecados que yo tenga. No importa lo malo que yo haga. Yo ya me voy a salvar. Yo ya soy cristiano. No. Estás tentando al Espíritu de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 5, versículo 12. Y el título es Muchos milagros y señales. Dice que por medio de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros entre la gente. Y todos se reunían en el pórtico de Salomón. Ninguno de los otros se atrevía a juntarse con ellos, pero la gente los tenía en alta estima. Gloria a Dios. Hay gente que no se junta contigo en tu trabajo. Hay gente que no te habla porque eres cristiano, pero tú no sabes que te tienen en alta estima. Y aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Y sacaban los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos y personas atormentadas por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios aquí por la obra del Señor. Dice que sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en camas y camillas, para que cuando pasara Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Por ahí hay un canto que a veces entonamos, como la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. No era la sombra, no era Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Dice que también de los pueblos vecinos a toda Jerusalén acudía mucha gente trayendo enfermos, personas atormentadas por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y mira que hay esperanza. Dice la Biblia, todos eran sanados. Si tú estás pasando una enfermedad crónica, si tú estás pasando tiempos de miseria, si tú necesitas un milagro, si tú estás clamando a Dios, dice la Biblia que hay un milagro para todos. Dice la Biblia que hay una bendición para todos. Se traían personas atormentadas por espíritus impuros y todos eran sanados. Si tú estás batallando en alguna área en tu vida, busca el Espíritu de Dios. No dejes de orar, no dejes de buscar su presencia. Hay un milagro para ti. Hay un milagro de Dios para tu vida. Dice que todos eran sanados. En el nombre de Jesús, hoy recibo sanidad, yo lo creo. Persecución de los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 17. El sumo sacerdote y los del partido de los saduceos, estos que no creían en el Mesías, estos que no creían en la resurrección, dice la Biblia, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó, diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Y es lo que les decía. Se levantan las autoridades, se levanta mucha gente queriendo detener la obra de Dios, pero no la pueden detener. Nadie puede detener la obra de Dios. Dice, pero el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó.
Tal vez tú estás viviendo tormentos. Tal vez tú te sientes en una prisión espiritual. Que ya no puedes más con esos celos, con esa envidia, con esos malos pensamientos en tu corazón. Ya no aguantas más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Ya no aguantas más a tus padres. Ya quieres correr de tu casa. Mira, esa es una prisión dentro de ti. Todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todas esas emociones encontradas que sientes. Ese sentimiento hacia un joven o hacia una señorita que lo único que hace es despreciarte y humillarte y hacerte sentir mal, que no te quiere. Pero que dices, no entiendo porque yo estoy ahí, yo estoy ahí. Esas son prisiones espirituales. Pero la Biblia dice, pero un ángel del Señor de noche abrió las puertas de la cárcel para que tú seas libre. Para que salgas, para que seas feliz, para que ya no vivas más en esas prisiones de tristeza, de soledad, de angustia. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de junta suprema, es decir, al concilio, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Hechos 5:22. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo, encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban, ¿en qué iría a parar todo aquello? En aquel momento llegó uno que les dijo, lo que ustedes metieron en la cárcel, los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar, los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese nombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador, para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De eso somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetable por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades, israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron, pero a este lo mataron, y sus seguidores se dispersaron y allí acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso yo les aconsejo que dejen a esos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Mire qué hermosa palabra vemos aquí.
nuevamente aquí vemos a las autoridades, a los fariseos, a estos saduceos, queriendo detener la obra de Dios. Nuevamente vuelven a agarrar a Pedro y a Juan y a los que predicaban la palabra de Dios y los vuelven a llevar a la cárcel. Los llevan otra vez nuevamente ante el concilio y les dicen, a ver si les dijimos que no predicaran. Pedro nuevamente responde por el Espíritu Santo: nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí se levanta un fariseo, dice, llamado Gamaliel, que les dice: se han levantado otros hombres anteriormente, pero pues la obra que ellos empezaron simplemente se desvaneció, desapareció. Les aconsejo que dejen a esos hombres, que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de hombres pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Vean cómo este evangelio, ya han pasado 2000 años aproximadamente, y vemos cómo la palabra de Dios, cómo el evangelio de Dios se ha expandido por los 4 continentes. Vemos cómo la palabra de Dios ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Realmente eso es cosa de Dios. Los movimientos anteriores no permanecieron, pero dice aquí, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. ¿Y sabe qué pasó? No pudieron vencerlos. Hermano, quiero decirte que estás en el buen camino. Si tú estás escudriñando la palabra de Dios, si tú has decidido entregarle tu vida a Jesús de Nazaret, y has decidido seguirle, has decidido entregarle tu corazón, déjame decirte que te encuentras en el camino correcto. Y les dice, tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Y ahora quiero hablarle por ahí a alguna persona que está luchando contra Dios, que se le ha hablado acerca de Jesucristo, que se le ha hablado acerca de la salvación, pero que no quiere entregarle su vida y su corazón a Jesús, que inclusive está luchando contra sus familiares que son cristianos, aquellos que quieren entregarle su vida y su corazón a Dios, aquellos que quieren permanecer firmes con Dios. Quiero decirte, entrégale tu vida y tu corazón a Jesús. No luches contra quien le ha entregado su vida y su corazón a Jesús. No sea que te encuentres luchando contra Dios. No luches contra Dios. Si Dios te ha llamado, si Dios te llamó a que tú le sirvieras y ya no le sirves y no quieres servirle y estás en malos pasos, estás luchando contra Dios. Ten cuidado, no luches contra Dios, porque si estás luchando contra Dios, seguramente perderás. Dice, ellos le hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles y los azotaron y les prohibieron seguir hablando en nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Y mira qué maravilloso es esto. Dice que habían sido azotados y les habían prohibido seguir hablando en el nombre de Jesús. Sí, y cuando salieron de la presencia de las autoridades, muy contentos, estos apóstoles salieron muy contentos, no salieron quejándose, no salieron dudando, no salieron diciendo, no Dios, si tú estuvieras con nosotros, nada de eso nos hubiera pasado. Dice que salieron muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y así nos debemos de sentir nosotros.
No nos debemos de sentir avergonzados. No nos debemos de sentir menospreciados cuando la gente nos rechace, cuando la gente no quiere hablar con nosotros a causa de nuestras creencias. Debemos de sentirnos contentos a causa de sufrir injurias por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Porque no solamente sufrir las injurias, muchas señales. La Biblia dice, esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Señales que siguen a los que creen. Señales que van contigo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, si Dios está contigo, ¿qué más? Si la gente te aparta, si se ponen en contra tuya, porque no se ponen en contra tuya, se ponen en contra de Dios. Y dice el versículo 42, todos los días, diario, no solamente los domingos, enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías. Jesucristo es una buena noticia, hermano. Jesucristo todos los días es una buena noticia. El saber que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo es una buena noticia. El saber que somos salvos, que amamos a Cristo Jesús, que le hemos entregado nuestro corazón, que Él está con nosotros. Es una buena noticia. Que Él viene en las nubes, a lo que se le llama el arrebatamiento. Hay mucha gente que tiene miedo. No tengas miedo. Anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías. Jesucristo viene una vez más y nos va a arrebatar y vamos a ser levantados. Dice, no dejaban de enseñar en el templo, como en las casas. Todos los días enseñaban en el templo y en las casas. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí, al rendirte adoración. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. En esta mañana, Señor Jesús, yo te quiero pedir perdón, Señor Jesús. Padre, porque muchas veces he dejado llenar mi corazón, Jesús, de cosas malas, bendito Padre. Por eso, en este día, Dios, yo vengo rendido delante de ti, Señor Jesús, clamando y suplicando, bendito Dios, que cambies mi corazón, Señor Jesús. Que yo no puedo, Señor Jesús. Padre, que por mis propias fuerzas no puedo sacar lo malo que hay dentro de mí, Señor. Pero tú sí puedes, Señor. Y yo te quiero pedir que tú entres a mi corazón una vez más, Señor. Y que limpies, Dios, mi interior, Padre. Quiero pedirte que barras y que ordenes todo lo que está ahí dentro, Señor Jesús. Y yo me quiero comprometer, Señor Jesús, Padre, a mantener un corazón limpio, Señor Jesús. Una habitación limpia, Padre, solamente para ti, Señor Jesús.
Quiero decirte que te amo y que eres bienvenido, Dios, a mi vida, Señor. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú puedes venir, Señor Jesús, a mi corazón, Padre. Padre, que he decidido, Señor Jesús, tener limpio para ti. Hacer un corazón limpio, limpiar mi corazón todos los días, Señor. A cada momento, y no dar lugar a la duda, no dar lugar a la envidia, no dar lugar a los celos, no dar lugar a los malos pensamientos, no dar lugar a lo malo. En esta hora, Señor Jesús, yo quiero pedirte, Dios, por cada uno de los que me están escuchando, Señor. Padre, aquí en esta palabra, Dios, esté redarguyendo, Señor Jesús. Quiero pedirte, Dios, que le des un corazón renovado, un corazón limpio, un corazón puro, Señor Jesús. Un corazón, Padre, conforme al tuyo, Señor Jesús. Espíritu Santo, llena sus vidas. Espíritu Santo, llena sus corazones. Dales un corazón limpio, Señor. Dales un corazón puro, un corazón recto, Dios. Quita el corazón de piedra y dales, Dios, un corazón de carne, Señor Jesús. Padre, todos aquellos, Señor, que están orando por un milagro, Dios, que están esperando un milagro, Señor Jesús, no tardes en responderles. Como aquel paralítico, Dios, llevaba ya 40 años, Señor Jesús, lisiado, Dios, Padre, pero el milagro llegó. El milagro llegó, Señor Jesús. Tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo. Tú llegaste en el tiempo correcto, Señor Jesús. Padre, y ese hombre que había vivido tiempos difíciles, Padre, él pudo un día, Dios, entrar saltando al templo y glorificándote, glorificando tu nombre, Señor Jesús. Así hoy, Dios, nos levantamos, Padre, y danzamos delante de tu presencia y decidimos ser felices porque tú nos has sanado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice. No olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido. Amén. Gloria a Dios.